Gracias, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, por darnos la oportunidad de adorarte, de glorificarte, pero también, Señor, darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que hables al corazón de tu iglesia, que hables, Señor, a la mente, a la vida, Señor, de cada uno de nosotros. Que no sean mis palabras, Señor, sino que sea tu voz hablando verdad, hablando justicia, hablando palabra, hablando esperanza, Señor. Te pido que tomes este tiempo en tus manos, que tomes control de mi vida, de mis emociones y de toda palabra ociosa, Señor. Detén mis labios, Padre, para que solamente tu palabra, Señor, venga a traer bendición a tu iglesia. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, necesita despertarse porque si no comparto 2 horas. ¿Estamos despiertos? Ahí está. Y bueno, el día de hoy yo quiero compartirle esto, como le decía, con la intención de seguir ministrando el corazón de la iglesia para que podamos tener la certeza de que Dios obra a nuestro favor. Y a manera de introducción de este mensaje, yo quiero compartirle una experiencia muy personal. Yo lo he dicho con ustedes en otras ocasiones acerca de mi fobia, de mi temor a volar en las alturas en el avión. Usted sabe que me dan miedo las alturas y más si voy arriba del avión. Dicen, no pasa nada, es como ir en un camión, pero el camión va en el piso y el avión va en el aire, ¿verdad? Entonces, recuerdo cuando empecé a hacer esto, recordé cuando mi esposa y yo estábamos planeando nuestra boda y llegó el tiempo de planear y de definir la luna de miel. Y a mí me entraba cierto temor al planear la luna de miel porque yo decía, al momento de planear la luna de miel, inevitablemente vamos a salir del estado y probablemente va a ser en un avión. Entonces empecé a tener yo ciertas negociaciones con mi esposa de que mira, ¿para qué te quieres ir tan lejos? Vámonos aquí a Saltillo, vámonos aquí a Monclova, a Pesquería, vámonos a un pueblito mágico, vámonos en el coche, por evitar pasar por este asunto del avión. Y mi esposa enojada de que cómo se te ocurre que vamos a ir aquí en carro, mira que no pasa nada, que vas a ir conmigo y que yo te voy a cuidar y esto y lo otro. Y llegamos a tener problemas fuertes por esto. Tanto así que me regresó el anillo como unas 10 veces antes de la boda, pero al final pues se lo pegué con cola loca y ya no se lo pudo quitar. Pero vaya, empecé yo a tener esa predisposición a lo que íbamos a hacer. Incluso íbamos y separábamos cosas, planeábamos otras cosas, firmábamos algún contrato, que la música, el lugar, la comida y demás. Y de todo lo que estaba sucediendo, mi esposa me decía, ¿no te preocupa lo de la boda? Y yo, no, la boda no me preocupa. Lo que me preocupa es después de la boda. Porque después de la boda, de la fiesta y del baile y de todo, nos vamos a ir de vacaciones, nos vamos a ir de luna de miel y voy a subirme al avión. Y ese era mi temor. Entonces, cuando yo voy en el avión, Dios me ha dado la oportunidad de viajar varias ocasiones en avión. Cuando yo voy en avión lo he hecho o con mi esposa o con mi familia y para nada me siento en la ventana. Mi lugar es al centro o en la orilla, en el pasillo. Y cuando vamos sentados en el avión, haga de cuenta que ese Isaac seguro se desaparece. Empiezo a sudar frío, empiezo a acelerarse el corazón y mi esposa me agarra la mano y le hace así de que, espérate, pues que estás todo mojado, todo sudado de la mano, porque los nervios son inevitables. Ahora, empieza el avión a subir y yo me amarro el cinturón y le pongo todavía unos cinchos y todo, o sea, bien seguro. Y ustedes los que han volado saben que al llegar a una altura, uno se puede quitar el cinturón, se puede parar al baño, puede caminar y demás. Pero cuando va el avión ya en la altura, se prenden unos focos cuando va a entrar a turbulencia. Y esos focos son de que te vuelvas a poner el cinturón.
Como usted sabe, yo jamás me quito el cinturón. Desde que nos subimos hasta que nos bajamos, si me anda del baño, me aguanto del baño. Nunca me paro porque me da este temor a las alturas. Entonces se prenden los focos y ya nada más cierro los ojos porque sé que viene la turbulencia. Entonces, como en mi familia, mi hermana es profesional de este ramo de la aviación, ella dice, no pasa nada, las turbulencias se arrullan. Mi hermana ha viajado, no sé, cientos de veces en avión por su trabajo, pero cuando llega la turbulencia, cada segundo, cada minuto para mí es eterno, se lo prometo. Se lo firmo donde usted quiera. Es más, en ese momento de turbulencia, si me dicen te bajas, yo me bajo, pero ya cuando esté en el piso, no desde arriba. Pero pasa algo bien extraño, que cuando estamos ya arriba del avión empiezan a decir, ya están todas las maletas y vamos a cerrar la puerta. Cuando se cierra la puerta, me dice mi hermana, una vez que cierren la puerta, tú ya no te puedes bajar. Y si intentas bajarte, incluso puedes ser tomado como un delito el intentar bajarte una vez que esté cerrada la puerta. Entonces cierran la puerta y no tengo de otra más que quedarme sentado y aguantar. Y está el corazón a todo lo que da. Y yo le decía, mi amor, vámonos aquí cerca, mira, de aquí a tal estado es 1 hora de vuelo. No, vámonos hasta la punta del país, hasta Cancún. 2 horas y media de vuelo, 2 horas y media en las cuales su servidor va sufriendo. Y se lo digo a manera de testimonio porque cuando empieza la turbulencia va uno sentado y no tienes de otra más que quedarte sentado. Entonces cuando uno se queda sentado, lo único que tienes que hacer es confiar que el que está manejando el avión lo va a hacer correctamente o lo va a hacer de manera segura. Yo no conozco al capitán, no sé cómo se llama, no es mi amigo, ni sé cómo se llama el copiloto, ni sé cómo se llaman las señoritas que atienden ahí en el avión, pero confío en ellos, no tengo de otra más que confiar en ellos y creer que ese capitán, que ese piloto del avión me va a llevar hasta el punto donde voy a llegar seguro y tranquilo. Entonces, en base a eso, yo quiero tocar el tema, este tema que le he puesto, si me hacen favor de ponerlo, si la barca se mueve. Diga conmigo, si la barca se mueve. Ahora, de la misma manera que tengo que confiar en un perfecto desconocido, cuando vienen esas turbulencias en la vida, yo tengo que confiar en un Dios que nunca he visto, pero que sé que está ahí. En un Dios que sé que me va a llevar hasta el punto final con bien. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando íbamos en la luna de miel, mi esposa me decía, tranquilo mi amor, tú piensa en la playa, tú piensa en la arena, piensa que en la comida que vas a comer así desesperado, piensa en la alberca, piensa en todo. Inconscientemente el temor se empieza a calmar porque digo, sí es cierto, del otro lado al llegar vale la pena. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque voy a ir a disfrutar. Entonces la turbulencia momentánea vale la pena. Ahora, yo quiero hablarle de uno de los milagros que Jesús hizo y que describe en uno de los evangelios, acerca de cuando Él manda calmar la tormenta. En esa ocasión Él les dice a sus discípulos, suban a la barca y vamos al otro lado del mar. El mar de Galilea pues es un mar pequeño, no es tan grande, pero el mar de Galilea se destaca por ser un mar que tiene tormentas. Y estas tormentas son espontáneas, son repentinas. O sea, puede estar tranquilo, pero en cualquier momento la tormenta aparece y fue lo que sucedió. Ahora, yo quiero hablarle acerca de esto. Usted no está ahorita en un avión, pero probablemente está pasando por turbulencia y lo único que tiene que hacer es confiar en el que lleva el barco. Ahora, le invito a que abra ahí su Biblia en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, lo leo y usted lo sigue ahí en la pantalla con su vista.
dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vemos en esta suben 12 discípulos y Jesús a una barca. Y dice que cuando arrecia la tormenta, los discípulos comenzaron a moverse, a hacer todo el alboroto, a tratar de mantener el barco a flote. ¿Y quién creen que iba en la popa del barco? Jesús. Pero Jesús iba descansando, iba dormido. Así como cuando usted duerme en santa paz, tranquilo. Y estaba cayéndose el barco y estaban metiéndose las olas y Jesús dormido. Por eso los discípulos comenzaron a alborotarse y a decirle, Maestro, Maestro, despiértate. ¿No ves que nos estamos ahogando? ¿No ves que el barco se está hundiendo? Pero el Maestro iba dormido. Ahora, yo quiero llevar este mensaje hacia esas tormentas de la vida en las cuales también nosotros nos encontramos a veces, en las que repentinamente o inesperadamente entramos en una tormenta, entramos en un tiempo de turbulencia en nuestra vida y nos desesperamos porque queremos que Jesús, que el Maestro, que Dios obre instantáneamente. Tal cual clamamos, Señor, estoy teniendo este problema, ahí te va la respuesta. Somos tan desesperados en ocasiones que no tenemos la paciencia para decir, Señor, sé que estás en el barco, sé que me vas a guardar y sé que algo me vas a enseñar. Abre mi entendimiento y mi corazón para poder entonces entender el proceso que tú quieres para mi vida. Somos, permítame la palabra y me incluyo a veces, somos tan chillones. Apenas nos pasa algo e inmediatamente, Señor, Señor, ayúdame. Señor, Señor, sálvame. Ahora, qué increíble es, iglesia, que Dios en ocasiones tenga que permitir estas tormentas en la vida. Porque cuando normalmente todo está en bonanza y todo está en calma, cuando no falta la salud, cuando no falta el dinero, cuando no falta el trabajo, cuando todo está perfecto, solemos ser personas que no le buscan. O quien está en completa sanidad y empieza, Señor, Señor, estoy bien, pero quiero estar contigo. Señor, Señor, me está yendo de maravilla en mi trabajo y en mi negocio, pero quiero estar contigo. ¿Verdad que es raro que eso suceda? Sucede más cuando algo nos está atormentando, cuando algo nos está dañando o afectando. Y ahora vemos en esta escena a 12 discípulos que se desesperaron. Ahora, más que desesperarse, estaban perdiendo la fe. Y en la tormenta, déjeme decirle que cuando nosotros atravesamos la tormenta, la fe que a veces tenemos comienza a debilitarse. No, pues ¿para qué sigo orando? Dios no me quiere sanar. ¿Para qué me sigo desgastando en orar, en clamar, en pedir por la vida de mis hijos rebeldes, en pedir por mi matrimonio? Si Dios quisiera, ya hubiese actuado a mi favor. Y la fe que debemos de tener en la tormenta, en lugar de aumentar, comienza a disminuir. Ahora, las tormentas de la vida que Dios permite, estoy seguro que detrás de esa voluntad permisiva para atravesar las tormentas está un plan de Él para aprender a depender sola y únicamente de Él. Porque cuando viene la tormenta y todo está mal y todos estamos en agonía y estamos en crisis, lo único que nos resta es depender de Él.
Como yo se lo decía ahorita, cuando voy sentado en el avión y empieza la turbulencia, lo único que me resta es depender de que el que va manejando lo va a hacer correctamente. No tengo de otra. Probablemente en mi desesperanza yo me puedo parar y decirle, pues ¿qué tienes? ¿Por qué estás sacudiendo? Y en lugar de ayudarlo, probablemente lo voy a entorpecer su trabajo. Incluso me pueden hasta detener. Entonces es mejor que me quede sentado en calma y confiando de que solamente el que lleva el barco, solamente el que lleva el avión, me va a llevar con bien. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en estas tormentas de la vida, sentimos que todo se acaba. Cuando atravesamos las tormentas, las crisis de la vida, sentimos que ya es el final de nuestra vida. Y como se nos enseñaba en el mensaje anterior acerca del milagro que Jesús hizo a favor de aquel ciego, en el cual Jesús le sanó la vista, los discípulos le preguntaban, maestro, pero ¿quién pecó? ¿Pecó él? ¿Por eso está ciego? ¿O pecaron sus padres y por eso está así ciego? Y el maestro les dijo, no es que él haya pecado, no es que sus padres hayan pecado, sino la condición de él es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque a veces las tormentas de la vida que atravesamos son única y exclusivamente para que las obras y la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Ya cayó enfermo mi hijo, ya cayó enfermo mi familiar. Entonces algo Dios se va a manifestar a favor de él. Ya me vino esta crisis, me corrieron del trabajo. Entonces Dios se quiere manifestar en ti. Pero no reaccionamos así, sino viene la crisis y ¿qué hacemos? Nos ponemos en agonía, nos caemos en el punto de quiebre. Ahora, Marcos capítulo 4, versículo 35, dice, y aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Yo quiero destacar lo que dice este verso. Este verso, iglesia, trae una promesa para los discípulos. Su autoridad, en todo su poder, él estaba diciendo, ¿saben qué? Vamos a subir a la barca porque vamos a ir al otro lado. Él les estaba dando una esperanza. Entonces, si él les estaba dando una palabra y les estaba dando una promesa, ¿no cree que era innecesario la preocupación de ellos en medio de la tormenta? Porque el que lo estaba prometiendo lo iba a cumplir. Porque la palabra de Dios tiene poder y tiene verdad. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él les dice, llegando la noche, subamos y vayamos al otro lado. Ahora, resulta que a veces así pasa. Nosotros podemos ver en la palabra promesas, palabra, esperanza de Dios para nuestra vida, para nuestro problema. Y cuando arrecia la tormenta, se nos olvida que hay una promesa de por medio. La palabra nos enseña que tal vez vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, pero en todo el proceso Dios va a estar con nosotros. Entonces, si Él ha prometido estar con nosotros, ¿por qué nos angustiamos en medio de la tormenta? Es mi pregunta. Y dice, vayamos al otro lado. Ahora, muchas de las tormentas vemos aquí. Cuando empieza la tormenta, también debemos de entender que la tormenta tiene un día de inicio, pero también tiene un final. Y dice Pablo, les decía a los cristianos de aquel entonces, cuando venga la prueba, también Dios nos dará la salida. En el proceso iniciaremos, pero también tendremos la salida. Entonces esta tormenta tenía un inicio y tenía un final. Aquí en esta historia vemos que el final de esta tormenta es cuando Jesús manda callar esta tormenta. Pero ¿qué pasa si yo le preguntara qué le sucedió aquel día? Y usted podrá decir, pues aquel día resulta que estaba con el doctor
y vio mis resultados médicos y me dijo, ¿sabes qué? Tu diagnóstico es este. Y ahí comenzó la tormenta. O probablemente usted pueda decir, aquel día pasó que empecé a tener el problema más grande en mi matrimonio. Sucedió aquel día. Pero así como empezó aquel problema, también ese problema debe de tener un final. Aquel día sucedió el problema más grande en mi familia con mis hijos. Y hasta entonces la tormenta ha arreciado. Pero también esa tormenta tiene un final, tiene una salida. O sea, si estamos el día de hoy dentro de una tormenta, quiero animarle y quiero decirle que no es el final de nuestra vida. Si estamos en medio de una tormenta, probablemente dentro de los planes de Dios está el fortalecer nuestra fe y el que sus obras y su gloria y su poder se manifieste en nosotros. Ahora, en Marcos capítulo 4, versículo 38 al 40. Les dice la palabra: y estando en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están agobiados? Maestro, es que la tormenta, pero ¿por qué están asustados? Es que tú no viste las olas que se están metiendo al barco. Hombres de poca fe, ¿por qué están amedrentados? Y la respuesta de Jesús se entiende como que en un tono de molestia. Y dígame usted si no iba a provocar la molestia del maestro, diciendo, si yo les dije que subiéramos al barco y cruzáramos al otro lado, pase lo que pase, venga lo que venga, vamos a llegar al otro lado. Es que la tormenta, si yo les dije, vamos a ir al otro lado, vamos a llegar al otro lado. Maestro, pero es que y a veces así estamos, iglesia. Subestimamos el poder de Dios en nuestra vida. Es que ya el doctor me dijo que no hay esperanza. Es que ya no veo esperanza con mis hijos. Es que ya no veo esperanza en mi matrimonio. Si Dios unió tu matrimonio, si Dios te dio una promesa para tu familia, si Dios te dijo que Él te iba a sanar, pase lo que pase y venga lo que venga, vas a llegar al otro lado. No tienes por qué amedrentarte. Ahora, es normal que nos amedrentemos porque estamos en esta carne, estamos en esta humanidad, en esta debilidad como personas. Y nos atemorizamos, le digo, cuando yo voy en el avión, aunque trato de estar tranquilo y créame, cuando voy en el avión, oro lo de un año. Señor, guarda este avión, que tus ángeles nos lleven, bendice al piloto, bendice a su familia. Si tiene necesidades, Señor, bendícelo y dale gracia, dale sabiduría. Y estoy bendiciendo ese avión. Ahora, cuando estamos en la tormenta, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a aquel que está durmiendo en la popa, tranquilo, de la barca, y que nos diga, tranquilo, si yo te dije que vamos a llegar, vamos a llegar. Ahora, en Isaías capítulo 43, versículo del 1 al 5, dice la palabra: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ¿qué dice? No te quemarás, ni la llama arderá en ti. Verso 3, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti.
porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Díganle al que está a su lado, no temas, porque Dios está contigo. Yo te digo esto en esta tarde, iglesia, o quien me está viendo el día de hoy en la transmisión, no temas, porque sea lo que sea, Dios está contigo. Ahora, ¿por qué sabemos que Dios está con nosotros? Porque somos sus hijos. ¿Hay hijos de Dios en esta tarde? Amén. Ahora, el Salmo 138, verso 3 dice: Salmo 138, verso 3. ¿No sale? Dice: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. El salmista decía: el día que clamé en medio de mi tormenta, ¿qué hizo Dios? Le respondió. Del verso 7 y el verso 8 en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra. Ahí sí pónganmelo porque no traigo esta versión. Ok, los espero, lo leo mejor aquí. Decía el salmista: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito ¿en quién? En mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El salmista sabía que en medio de la tormenta, de la angustia, Dios lo iba a vivificar. Y por eso le pedía la Nueva Traducción, porque ahí vienen otras palabras, lo tienen, ¿no? Dice: contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Ahora no me voy a preocupar, porque el propósito que Dios tiene para mi vida lo va a cumplir. Es que tengo este diagnóstico médico. El propósito que Dios tiene para tu vida lo va a cumplir. Isaac, y si muero en medio del proceso, entonces habrás acabado la carrera. Entonces tu tiempo habrá llegado y recibirás la corona de justicia por haber guardado la fe. Entonces no me preocupo, no. Y si muero, sabes la esperanza que tienes, y resucitaremos con Cristo en su gloria. Pero en medio del proceso, si no morimos, entonces Él nos va a vivificar. Ahora quiero darle 3 puntos. El primero de ellos, ya para terminar, es que Dios nunca nos abandona. En medio de la tormenta, Dios nunca nos abandona. En medio del proceso, iglesia, en medio de la dificultad, en medio de esa desesperanza, Dios nos abandona. En ese momento, cuando estamos teniendo la crisis, esa lucha difícil, en ese momento que estamos nosotros peleando, discutiendo con nuestra esposa, con nuestro esposo, déjame decirle que ahí está Dios. Ese día que te mandan llamar a la oficina de recursos humanos y te sientan y te dicen: se acabó el trabajo, déjame decirte que ahí está Dios. Ese día que entraste al consultorio y te dijeron: este es tu diagnóstico, estás enfermo, ahí está Dios. Dios nunca nos abandona. Ahora, Isaac, ¿por qué si dices que Dios nunca nos abandona, por qué permite que yo pase por la tormenta? ¿Usted cree que Dios no sabe que va a venir la tormenta? Claro que sabe, y por eso está ahí, porque en medio de la tormenta Él ha prometido estar con nosotros, sostenernos, levantarnos, fortalecernos, vivificarnos en medio de la tormenta. Y la tormenta a veces viene, como se lo digo, para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. ¿Cómo vamos a conocer al Dios de los milagros si nunca hemos pasado por una necesidad de un milagro? ¿Cómo vamos a experimentar al Dios que sana si nunca hemos pasado por una enfermedad? ¿Cómo vamos a experimentar al Dios que nos guarda si nunca hemos pasado por un momento de inseguridad? ¿Cómo vamos a confiar en el Dios
que unió mi matrimonio si ni siquiera me he casado? Promesa para los que no se han casado, que se nos casen este año. Amén. Provee el sacrificio, Señor, para las muchachas y los muchachos. Ahora, Dios nunca nos abandona. El Dios que te unió en santo matrimonio es el Dios que también te va a ayudar a superar las dificultades en tu matrimonio. Entonces me estás diciendo que tengo que perdonar a mi esposa, que tengo que perdonarlo. Sí, porque Dios está ahí y te está ayudando a poder perdonarlo, a poder perdonarla. Es que no recoge sus tenis, es que no recoge su ropa sucia. Las obras de Dios se van a manifestar en él. ¿Cuántas mamás dicen amén? Entonces, ahora, si Dios está en ese momento de crisis, ¿por qué creemos que Él no nos va a defender de ese momento de crisis? Isaías 41, versículo 10 y versículo 13. Leemos el verso 10. ¿Lo tienen? ¿No? Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero es a lo mejor en los tiempos buenos. Es en los tiempos buenos y en los tiempos malos. No temas porque yo estoy contigo. Siento que me desmayo, no te desmayes porque yo soy tu Dios. Siento que no tengo fuerzas, yo te esfuerzo, siempre te ayudaré. El verso 13 dice: porque yo Jehová soy ¿quién? Tu Dios. Yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Ahora, ¿a quién le dice esto? ¿Para quién es esta palabra y para quiénes son estas promesas de que va a estar con nosotros? Para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios. Ahora, en ocasiones, como le decía, será necesario pasar por la tormenta para madurar nuestra fe. Mateo capítulo 8, versículo 26, Jesús les dijo: ¿por qué tienen temor, hombres de poca fe? En otras palabras les decía: tranquilos. ¿En quién han puesto su fe? Es que me siento bien mal. Sí, pero ten fe. Es que me duele el proceso. Sí, pero ten fe. Es que no sé si va a haber solución a mi problema. Sí, pero ten fe. Porque Dios está contigo. Dios está contigo. Iglesia, Dios está contigo. Ahora, me recuerda cuando Dios les hizo la promesa al pueblo de Israel y les dijo: van a ir a la tierra de Canaán, a la promesa, a la tierra prometida, para que vivan, para que la trabajen, para que sea suya, para que la tomen por heredad. Y les dio una promesa y tardó la promesa porque el pueblo fue terco, pero ¿sabe qué? Que un día dio la promesa y un día también entraron a la tierra. Por eso es que le digo que toda tormenta tiene un inicio y tiene un final. Pero a veces todavía no entramos a Canaán, todavía no entramos a la tierra prometida, pero déjame decirte que tampoco estás en Egipto. Ya no puedes vivir como esclavo. Ya no puedes vivir esclavizado al temor, esclavizado a la angustia, esclavizado a las palabras que te dicen las personas, si no vas en el proceso a entrar a tu tierra prometida, a entrar a Canaán. Ahora, tal vez podamos decir: Isaac, sí, te entiendo, Dios nunca nos abandona, Dios está en el barco conmigo, pero tengo bien pocas fuerzas, ya no puedo luchar. He decidido mejor que mi matrimonio se acabe. He decidido mejor que la enfermedad me consuma. He decidido mejor prepararme para la muerte. He decidido mejor dejar que mis hijos ya se vayan y hagan lo que quieran. He decidido ya no luchar, porque con las pocas fuerzas que me quedan solamente quiero terminar mi proceso. Y entramos en esa desesperanza.
entramos en ese temor de que Dios está en el barco, y como estos discípulos decían, si Jesús está en el barco, ¿por qué no hace nada? ¿Qué no estás viendo, Dios, que estoy en este proceso? ¿Por qué no haces nada a mi favor? ¿Por qué no obras a mi favor? ¿No ves que ya no tengo muchas fuerzas? Me quedan pocas fuerzas. Pero si aún sientes fuerzas, es porque Dios te está sosteniendo. Es porque Dios te está levantando. Que dice que cuando nuestras fuerzas se acaban, Él empieza a fortalecernos. Cuando empezamos a caer, Él empieza a levantarnos. Ahí Él está obrando, iglesia. Por eso yo hoy te digo, y tómalo de parte del Señor, no te rindas. Tu promesa está llegando. La tormenta está llegando a su fin, pero necesitas creer y depender que Él te va a llevar al otro lado. Ay, déjeme decirle, iglesia, que la palabra nos enseña que mientras hay vida, hay esperanza. Y Dios ponía esto en mi corazón, que cuando hay promesa, si hay promesa, la promesa se va a cumplir. Es que todo está en contra. Hay promesa, si hay promesa, se va a cumplir. Es que mis fuerzas ya no dan. Hay promesa, si hay promesa, se va a cumplir. Es que ya no hay remedio para mi enfermedad. ¿Qué dice la Biblia? Que Él murió en la cruz del Calvario y te dio una esperanza de que ahí dejó también esa enfermedad. Entonces hay promesa, si hay promesa, se va a cumplir. Por eso tenemos que tener fe y esperanza de que Él va a cumplir su promesa. Ahora el punto número 2, ten paz en la tormenta. Si me pueden poner Salmos capítulo 34, verso 17 al 22. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Siguiente, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Siguiente, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Pero me encanta esto que dice, claman los justos y Jehová, ¿qué? Los oye. ¿Sí están los justos de Dios en esta tarde? Claman los justos y Jehová, ¿qué? Los oye. Este salmo empieza diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo tiempo. En el tiempo bueno, en el tiempo malo. Bendeciré a Jehová y con mis labios le alabaré todo el tiempo. Por eso decía, porque cuando clamo, Él me responde. Cuando clamo, Él me escucha. Ahora yo le pregunto, ¿quién no quisiera escapar de las tormentas? Como yo le decía al principio, yo intenté con mi esposa cambiar la turbulencia por un viaje en carro, pero era inevitable. Mi esposa había dicho, volamos y volamos. Ahora, si pudiéramos evitar las tormentas, quisiéramos evitarlas. Pero se lo he dicho, cuando llega la tormenta es porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y me asombra lo que dice el verso 20 de ahí de Salmos capítulo 34. Salmo 34 versículo 20 dice, lo leo mejor. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Este verso, iglesia, trae una profecía acerca de la crucifixión de Cristo.
Porque cuando crucificaron a Jesús, los soldados romanos acostumbraban que aquella víctima crucificada iba a intentar apoyarse sobre la cruz, y al estar colgados de par en par, abiertos, clavadas sus manos, su pecho se empezaba a comprimir, lo que hacía que la víctima muriera al poco tiempo por sofocación. Entonces, si ellos los dejaban así, quien estaba crucificado podía apoyarse con los pies para evitar la sofocación. Por eso la costumbre era: ya están colgados, quiébranle las piernas para que no puedan apoyarse. Ahora me asombra lo que dice este verso y la profundidad de él, porque dice que a Jesús, dice la Biblia, que ni uno de sus huesos le fue quebrado. Porque cuando iban a quebrar sus piernas, los soldados le vieron ya muerto y no quebraron sus huesos. El sacrificio fue perfecto. Sus huesos se mantuvieron intactos. Ahora este verso dice: no voy a permitir que ninguno de tus huesos sea quebrado. En medio de la tormenta siento que me muero. Tranquilo, Dios no va a permitir que ninguno de tus huesos sea quebrado. No, Dios no nos va a dar carga más de la que podamos soportar. Así que cuando pasemos por la tormenta debemos de tener confianza de que si Jesús va en la barca, nada malo nos va a suceder. Al contrario, saldremos de esa barca y diremos: atravesé la tormenta y Jesús nos guardó. Atravesé la lucha, atravesé la enfermedad, atravesé la prueba, pero llegué al otro lado y el Maestro cumplió su palabra. Así nosotros como hijos debemos de tener esa confianza. Y mire algo sorprendente, que estos discípulos de Jesús eran pescadores profesionales. O sea, un pescador profesional sabe los riesgos que hay en el mar. Entonces no debería de haber sido sorpresa que la tormenta llegara repentinamente. No debería haber sido sorpresa para ellos que la barca se estuviera moviendo, sino deberían de tener la experiencia para mantenerla flotando correctamente, para luchar en medio de la tormenta. Pero se les olvidó que eran profesionales pescadores y empezaron a agobiarse, empezaron a preocuparse. Y estoy seguro que este proceso Dios lo permitió para ellos, para probarlos en el terreno en donde ellos eran fuertes, en el terreno en donde ellos se sentían seguros y aprendieran a depender de Él. Ahora, Dios nos ha dado talentos, iglesia, nos ha dado dones, nos ha dado capacidades como hijos de Dios. Y en medio de la tormenta, en lugar de hacer uso de esos dones, de esos talentos, de esas capacidades, se nos olvida que las tenemos. ¿Por qué? Porque si somos hijos, dice Juan capítulo 1 versículo 12, que aquellos que le recibieron y que creyeron en su nombre, les dio derecho, les dio autoridad, les dio poder y les dio potestad de ser llamados sus hijos. Y si el Padre es un Padre poderoso, entonces los hijos tienen poder en Él. Entonces los hijos tienen poder en el nombre de Cristo. Entonces los hijos pueden declarar las cosas en el nombre de Cristo. Entonces los hijos no son cualquier hijo, no son cualquier persona, sino son personas que tienen poder en Dios. Hay poder en ti como hijo de Dios. Y hay luchas, iglesia, que tienes que aprender que son luchas espirituales. Y las luchas espirituales se luchan espiritualmente. Y más adelante yo leía en Lucas capítulo 10, versículo 17 y 19 acerca de aquellos 70 discípulos que Jesús envió. Y dice la palabra que Jesús les dijo: los envío como ovejas ante los lobos. O sea, la van a pasar mal, pero yo los estoy enviando para que preparen y evangelicen antes de que yo llegue.
Y dice que estos 70 discípulos de Jesús se fueron, y dice que cuando regresaron los 70 discípulos, en el verso 17, si me ayudan a ponerlo, dice, volvieron los 70, ¿cómo? ¿Cómo volvieron? Jesús les dijo, van a ir como lobos, van a ir como ovejas ante los lobos. O sea, van a ir a una tormenta difícil. Pero cuando regresaron, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, como somos tus hijos, como hemos sido llamados tus hijos, porque hemos creído en ti, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, ellos habían entendido que ya no era cualquier persona, sino que eran los hijos enviados de Dios, y había poder en ellos en el nombre de Jesús. Y dice, Jesús les dijo, verso 19, he aquí, yo les doy potestad, como mis hijos, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada que les hará daño. Entonces estás diciendo que identifique si mi tormenta es espiritual, empiece a clamar en el espíritu, a reprender los espíritus, los demonios que se han infiltrado en mi casa, esos demonios que se han adherido a las paredes de mi casa, en las cosas inanimadas, que han tomado control de mi mente, de la mente de mis hijos. Entonces me estás diciendo que tengo que luchar espiritualmente. Tienes que luchar espiritualmente. Pero yo, ¿quién soy? Eres un hijo de Dios. Yo, ¿quién soy? Eres un hijo de Dios. Entonces hay poder en ti como hijo de Dios. Hay poder, iglesia. ¿Puedes creer esto? Tú puedes declarar bendición sobre tu familia en el nombre de Jesús. Puedes declarar libertad sobre tu casa. Puedes declarar libertad sobre la vida de tus hijos. Puedes ir en contra de esos espíritus que atormentan a tus hijos. Puedes orar en contra de las cosas que se están levantando en contra de tu matrimonio. Puedes hacerlo. Pero no seamos como estos pescadores que se les olvidó que eran pescadores profesionales. Que no se nos olvide que somos hijos de un Dios vivo, de un Dios que no está muerto. Dice Juan capítulo 14, verso 12 al 14. 14 del 12 al 14, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. No dice Jesús, pongan las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. No dice Jesús, echarán los demonios en mi nombre y los demonios ¿qué? Saldrán. Las cosas que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Verso 13, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hay poder en tu oración. Es que yo a veces no tengo ganas de orar, pues entonces tu oración probablemente no es para Dios. Pero cuando tú oras, la oración que tú estás haciendo a favor de la situación es una oración que Dios está escuchando y que Dios va a obrar en esa oración. No sé si le estoy hablando a la pared, pero la oración que tenemos que hacer, iglesia, debe ser una oración confiada de que es una oración y palabras de poder. Y más si oramos en la palabra, porque declararemos lo que Él ya dijo que iba a hacer. Oramos porque creemos. Ahora, punto número 3. Despierta a Jesús. Ahí en Marcos capítulo 4, versículo 38 al 41, y dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
Y les dijo: ¿por qué estás amedrentado? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En ocasiones, iglesia, necesitamos despertar a Jesús. Hoy es un buen día para despertar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos que nos reprenda. Necesitamos que Jesús nos diga: ¿por qué estás amedrentado? Para eso me despertaste, por esta tormentilla. ¿Por qué no tienes fe de que vas a salir bien? Necesitamos despertar a Jesús para que nos reprenda en nuestra incredulidad. Los discípulos tenían cierta justificación al tener temor porque conocían muy poco de Jesús. Pero usted y yo tenemos más de 20 siglos conociendo de Jesús, escuchando de sus obras, escuchando de sus sanidades, escuchando de sus milagros, escuchando de las personas muertas que los levantó en vida. ¿Por qué vamos a seguir dudando de nuestro Maestro? Necesitamos despertar a Jesús. Es fácil, déjeme decirle, es fácil ser un fiel seguidor de Cristo en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque estamos agobiados. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Hay personas que solamente vienen a la iglesia cuando todo va mal. Hay personas que se acuerdan de Dios cuando la crisis está fuerte en sus vidas. Señor, ayúdame, sálvame, obra a mi favor. Te necesito aquí conmigo. Y aquí estamos. Pero ¿qué cuando todo iba en bonanza? ¿Qué cuando todo iba en calma? ¿Qué cuando Dios quería tiempo con nosotros? Nosotros le decíamos: ahorita no puedo. ¿Por qué? Porque todo va bien, Señor. Ahorita no tengo tiempo para ti porque estoy en bonanza. Ahorita no tengo tiempo para ti porque la salud está perfecta, porque la familia está perfecta. Pero cuando la familia está en crisis, entonces sí venimos a Dios y le gritamos como estos discípulos: Señor, Maestro, despiértate. Despiértate, porque nos ahogamos. Es que Dios sabe que para mí primero es la familia. Por eso no tengo tiempo para Él. Dios sabe. Dios conoce que me está yendo de maravilla en el trabajo y en el negocio que empecé. Me está yendo más que excelente. Por eso Dios sabe que ahorita no tengo tiempo para Él. Dios sabe que ahorita mi salud está tan perfecta que por eso no le oro, por eso no le clamo. Pero por eso el salmista entendía: si alguien sabía de tormentas y de dificultades, era el salmista. Y por eso él decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Pase lo que pase, si vienen los días buenos, voy a bendecirlo. Si hay bonanza y provisión, voy a bendecirlo. Si hay enfermedad, crisis y escasez, voy a bendecirlo. ¿Por qué? Porque Él me va a sostener con la diestra de su justicia. Y el salmista por eso lo declaraba. Ahora, mire, sí o no es fácil ser generoso cuando hay abundancia. Pero cuando hay escasez, es fácil estar confiado cuando estamos sanos. Pero cuando hay enfermedad, ¿dónde están esos hijos de Dios cuando todo va bien? Y no es que Dios no nos vaya a ayudar en la tormenta, pero ¿por qué esperar a que venga la tormenta? ¿Por qué esperar a que Él nos pase por un proceso que aumente nuestra fe en el proceso? ¿Y por qué mejor no entrar a la tormenta con nuestra fe bien fortalecida? Es mejor, iglesia. Ahora, cualquiera que sea la tormenta que tú estés pasando, yo no la conozco, pero tú sí sabes. Y cualquiera que sea, tienes dos opciones. La primera
preocuparte y suponer que Jesús no le importa y no va a hacer nada. Y la segunda, resistir al miedo y poner toda tu confianza en aquel que sí te va a ayudar. Elegimos confiar en aquel que nos va a ayudar. Y mire, recordaba esta historia de los jóvenes hebreos en Daniel capítulo 3, verso 14. Estos hombres hebreos, estos jóvenes hebreos, ellos amaban la comunión con Dios. Ellos disfrutaban su comunión con Dios. Cuando estaban en el palacio, disfrutaban a Dios, oraban a Dios, vivían con Dios. Cuando todo estaba en calma, estaban con Dios, confiaban en Dios. Cuando todo estaba en bonanza, confiaban en Dios. Por eso cuando se le viene la tormenta y se levanta la amenaza y les dice el rey Nabucodonosor: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honran a mi Dios, no están dispuestos a honrar a mis dioses ni a adorarlos, a la estatua de oro que he levantado. En el verso 16 y historia, porque eran jóvenes llenos de Dios, llenos de fe, llenos de esperanza. El verso 16 al 25 les dicen estos jóvenes, 16 al 25, por favor. Ya entonces Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh rey Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de ti. Tal vez nos estás amenazando, pero no necesitamos defendernos. Si nos arrojas al horno ardiente, el Dios a quien servimos, déjame decirte que es capaz de salvarnos. Si tú nos avientas al horno de fuego, Él nos rescatará con su poder y de tu poder, oh rey. Pero aunque no lo hiciera, o sea, si en la tormenta o en la crisis o en el proceso, al Dios al que servimos no nos rescatara, déjame dejarte en claro ante ti, rey, que jamás serviremos a tus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que tú has levantado. Entonces el rey se enfureció tanto que Sadrach, Mesach y Abednego, que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Pásenle, chicos, si pueden ir acomodándose. Se le desfiguró a causa de la ira, porque ¿qué esperaba él? Quebrarlos en medio de la prueba. Pero como estos eran hijos de Dios, nada los pudo quebrar. Y les dice que su rostro se desfiguró y mandó calentar el horno 7 veces más de lo normal. Y dice el verso 20: entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos, con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Y luego me sorprende, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera tan caliente que las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban adentro a estos 3 hombres. Dice: de esa forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto el rey, lleno de asombro, cuando los habían lanzado atados para que no se movieran y se quemaran completitos, el rey, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Y en el verso 25 dice el rey Nabucodonosor: pues echamos a 3, pero yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un Dios. Dios estaba guardando sus vidas en medio de la tormenta. Ponte de pie, iglesia. No
importa, iglesia, que seas lanzado al horno de fuego. No importa que seas pasado por la prueba. Si pasas por las aguas, Él no va a permitir que te ahogues. Si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Sigue diciendo la historia que ellos lo sacan del horno de fuego y ni siquiera sus ropas se quemaron, ni siquiera olían a quemado ni a humo. ¿Por qué? Porque el Dios que ellos creían y adoraban en los tiempos buenos fue el Dios que les sostuvo, les salvó y les guardó cuando vino la prueba de fuego. Ahora, iglesia, ¿qué nos resta esperar? ¿Qué nos resta? Ya estamos en medio de la tormenta. Ya estamos ahí, la barca se está moviendo. Si la barca se empieza a mover en medio de la tormenta, tenemos solamente la opción de confiar en Él y de creer que si Él dijo que vamos del otro lado, vamos a llegar al otro lado. No importa lo que pase, no importa lo que se levante en tu contra, venga lo que venga, iglesia, venga lo que venga. Una enfermedad terminal, una crisis sin esperanza. Así creamos que todo se está derrumbando. Somos hijos de Dios. Y si somos sus hijos, entonces tenemos fuerza en Él. Si somos sus hijos y me siento débil, destruido, entonces espero que Él me levante, me fortalezca, llene mi fe, cambie mis fuerzas, renueve el espíritu, sane mi corazón, sane mi mente y me ayude a atravesar la prueba. Vamos a orarle a ese Dios de los milagros. Vamos a creerle a ese Dios que ha prometido en su palabra de pasta a pasta que Él va a estar con nosotros. Y que venga lo que venga, estemos tranquilos. ¿Por qué? Porque Él ya venció al mundo. Y somos sus hijos. Y si somos sus hijos, entonces tenemos poder en Él. Cuando veamos que se arman esas armas en nuestra contra, cuando se levantan esas armas forjadas, esos demonios que se fortalecen en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos, cuando vea que las fuerzas de Satanás se están multiplicando, entonces voy a declarar que ninguna arma forjada en mi contra va a prosperar, porque Dios me guarda, porque Dios es el Dios de mi familia, porque mi Dios me va a librar de los ataques, porque mi Dios me va a librar del horno de fuego, porque mi Dios va a traer a mis hijos en el momento esperado, porque Dios va a sanar mi matrimonio así como también lo unió, porque Dios va a sanar mi cuerpo y no moriré, sino que voy a vivir y voy a proclamar las maravillas de Dios en mi vida. No había esperanza, no había tratamiento, pero mi Dios no está imposibilitado a sanarme de cualquier enfermedad, de cualquier dificultad en mi salud.